Hola a todos, bienvenidos a Buscando Respuestas, el nuevo podcast de nuestra iglesia, de la Iglesia Cristiana Evangélica de Las Palmas, o como muchos la conocen, la Iglesia del Puerto. Yo soy Rubén y si me acompañan, pues juntos estaremos explorando sobre temas que forman parte de la vida cotidiana y cómo se relacionan con nuestra fe. La idea es buscar respuestas juntos. Compartiremos dudas sobre estos temas con nuestros invitados, que serán profesionales de diferentes campos de trabajo. En el episodio de hoy abordaremos el tema de la eutanasia y del aborto, dos prácticas muy distintas, pero profundamente conectadas desde un punto de vista legal y ético también. Hoy tenemos con nosotros a Carmen Delia Medina, pero como muchas lo conocemos, Medeli. Ella es diplomada en enfermería, doctora en Derecho y especialista en bioética y bioderecho. Bienvenida, Medeli. Muchas gracias. Antes que nada, darte las gracias por ser la primera que se atreve a estar aquí. Y bueno, te presenté un poquito brevemente, pero me gustaría que profundizaras un poquito en esa presentación, en tu trayectoria laboral y estudiantil también. De acuerdo. Bueno, gracias también por invitarme porque, en fin, creo que es un tema que vale la pena abordar y especialmente dar a conocer quizás otros puntos de vista, ¿no? En cuanto a mi trayectoria de formación y laboral, yo me formé inicialmente como enfermera y estuve alrededor de 7 años trabajando en un hospital fundamentalmente con personas mayores en medicina interna y después también en oncología, pacientes con todo tipo de cáncer. Esta experiencia de alguna manera me motivó a entender que más allá de los cuidados que se pudieran prestar, había una serie de cuestiones que podían quedar desatendidas y que tenían mucho que ver con la relación con la persona que sufría, ¿no? O sea, con esa persona que está en una cama en ese momento pues desasistida de todo tipo de fuerzas en muchos casos, ¿no? Y quizás con la expectativa de una muerte próxima. Quería seguir estudiando y entonces un poco fue, yo diría que el Señor el que me condujo a eso, ¿no? Yo siempre digo que mi carrera la diseñó el Señor, porque no estaba en mis planes hacer lo que después hice, que fue me matriculé en Derecho. Sabía que también quería hacer algo que no fuera a distancia, quería ir a la facultad y demás. Entonces me matriculé en Derecho y me pareció una cosa apasionante. Descubrí un mundo que me daba las claves un poco para entender qué era lo que pasaba a mi alrededor. Hice Derecho, empecé a trabajar, conseguí una plaza de profesor asociado en la Universidad de Las Palmas, no para dar clase de bioética y bioderecho, sino para dar una cosa que se llamaba entonces salud pública, pero un par de años más tarde pues ya empecé a dar clases de ética profesional, que era lo que se llamaba entonces, y de legislación sanitaria. Me doctoré en Derecho en todo este proceso y bueno, pues yo diría que los últimos 38 años a lo que me he dedicado es a enseñar a médicos, enfermeras, psicólogos y otros profesionales todo lo relativo al ámbito de la bioética y el bioderecho. Qué bueno. Más adelante seguiremos profundizando un poco en tu vocación y el llamado que tuviste en tu vida laboral. Pero también me gustaría que me comentaras un poquito tu relación con la iglesia, en qué ministerio sirves ahora mismo y también si has servido en otros ministerios a lo largo de tu vida. Bien. Mi primer servicio fue en el contexto de la escuela dominical Ujú. con adolescentes y trabajando pues con otras personas también de la iglesia, pero ya hace varios años soy miembro del Consejo de Iglesia y me he desempeñado como secretaria y también ahora mismo pues desde hace unos años comparto pues, con Patricia Montes de Oca y algunas otras personas el área de oración de la iglesia. Y también pues en el ámbito de formación igualmente participo con el pastor Pepe Sánchez y con Enrique Solán. Ujú. Básicamente a eso me dedico. Pues antes de adentrarnos un poco en la parte principal de la entrevista, creo que es importante aclarar algunos términos. Comentábamos que eras especialista en bioética y bioderecho y quizás son términos que a lo mejor la mayoría han escuchado,
pero a lo mejor no tenemos claro cuál es la definición, qué temas abarcan y demás. Entonces me gustaría que comentaras un poquito qué sería la bioética y el bioderecho. Bueno, la bioética como disciplina nació pues en torno a la década de los 70, fue donde de alguna manera se llegó a consolidar, y de lo que estamos hablando es de tender puentes entre lo que tiene que ver con las ciencias de la vida y el ámbito de la ética. Antes eran disciplinas separadas, habían pues profesionales de ese ámbito de las Mm, ciencias de la vida, médicos, enfermeras, biólogos, etcétera, y después por otra parte estaban los filósofos, que eran los que un poco teorizaban sobre algunas prácticas que podían ser erróneas. También es cierto que en esa década y un poco antes empezaron a darse una serie de circunstancias que hicieron que se cuestionara hasta dónde podía llegar la medicina, sobre todo. Entonces, hay cuestiones como, por ejemplo, la posibilidad de hacer trasplantes de órganos o la posibilidad de mantener con vida a una persona por medios artificiales durante mucho tiempo, hicieron pensar si realmente eso era ético, ¿no? O sea, si podíamos hacer todo aquello que la tecnología nos permitía hacer. ujú, En la bioética de lo que se ocupa esencialmente es de reflexionar éticamente sobre lo que esas ciencias de la vida y concretamente en el ámbito de las ciencias médicas, mm, si esas cosas, como digo, que la tecnología nos permite hacer, realmente se deben hacer, ¿no? ujú, Es una reflexión sobre ese tipo de cuestiones, ¿no? Y en el caso del bioderecho es una disciplina más reciente, se ha consolidado como disciplina en el ámbito jurídico, y de lo que habla es de hay una enorme cantidad de normas jurídicas que se dirigen, podríamos decir, a regular los cuerpos, ¿no? O sea, nosotros tenemos un cuerpo regulado por leyes, no solamente desde el punto de vista de lo que hacemos cotidianamente, sino concretamente en lo que se refiere a nuestra salud. Todo está bastante determinado desde el punto de vista legal. Desde la posibilidad de hacer un aborto, podríamos decir, que es lo más conocido, o la eutanasia, pero realmente hasta la distribución de recursos, cómo nos llegan a nosotros los recursos sanitarios, otro tipo de cuestiones, ¿no? ujú. Y de todo esto se va a ocupar el bioderecho también, de la normativa que de alguna manera impacta en ese contexto de la bioética del que estábamos hablando. Ujú. Eso en pocas palabras, te podría decir mucho más, ¿eh? Me imagino la respuesta, pero ¿crees que son disciplinas importantes a día de hoy, tanto para personas creyentes como para personas no creyentes, ¿no? Sí, sí, hombre, yo entiendo que quizás la parte jurídica, el bioderecho, hay normas que son esenciales que conozcamos, como ciudadanos, creo que debemos ser conscientes sobre todo de las implicaciones y de la proyección que tienen esas normas, ¿no? Y cómo afectan a nuestras vidas y a las vidas de los demás, qué impacto tienen incluso desde el punto de vista económico, ¿no? En cuanto a la gestión de los Mm, recursos. Pero quizás no todo lo que abarca el bioderecho. Sin embargo, en el caso de la bioética, realmente yo creo que mm, hay una cierta debilidad en lo que es el conocimiento que pueden tener los ciudadanos respecto a cuestiones que son trascendentales y que nos impactan. O sea, en algún momento de la vida nuestra, y normalmente va a ser una cosa que ocurra con mucha frecuencia, vamos a estar, digamos, penetrados por esas cuestiones ujú, bioéticas, desde la posibilidad de prestar un consentimiento para que nos quiten una uñita del dedo o cualquier otra cosa, hasta lo que quieras, ¿no? O sea, todos vamos a pasar por ahí. Y creo que sí es importante conocer las implicaciones que eso tiene, ¿no? ujú. Hablabas antes un poco de cómo llegaste a especializarte en estas disciplinas y comentaste también que Dios abrió puertas y te fue guiando un poco, pero me gustaría profundizar un poquito en esa decisión que tomaste, si crees que hubo más parte profesional, personal o espiritual. Es una pregunta interesante. Yo creo que yo me convertí, conocí a Cristo de adulta, ¿no? O sea, yo le entregué mi vida a Jesús cuando tenía alrededor de 28 años aproximadamente, 28, 29 Ujú, años, ¿no? No me crié en el seno de una iglesia. Y en ese momento, digamos que ya mi formación, esa experiencia que contaba antes, estaba hecha. O ujú, sea, ya se había producido. sí. Ya yo había trabajado como enfermera, ya yo había estudiado derecho y ya yo estaba trabajando en la universidad. Ninguna de esas decisiones fueron, o sea, ninguna de esas circunstancias de ese desarrollo profesional fue planificado por mí.
O sea, yo no era una adolescente y pensaba, pues cuando sea mayor yo voy a hacer esto, aquello, lo demás allá, ¿no? Sino que se dieron pues un cúmulo de circunstancias. De hecho, yo el primer año que estudié enfermería y al mismo tiempo estaba matriculada en biología en La Laguna. Entonces iba y venía y me examinaba, etcétera. O sea, que realmente no era nada que yo tuviera planificado. En el momento en que yo decidí entregar mi vida a Cristo, eh, lo que sí cambió fue la perspectiva con la que yo hacía en esas cosas, ¿no? Y lo que vi fue la mano del Señor todo el tiempo, ¿no? El hecho de que se abriera la puerta a la posibilidad de dar ética profesional, como decía en ese momento, después se transformó en bioética y bioderecho, no estuvo en mi mano. O sea, no es que el Señor abriera puertas, es que puedo afirmar con total rotundidad que Él dirigió toda mi carrera Ujú. profesional y mi vida personal, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Creo que incluso antes de que tú conocieras al Señor y te entregaras, pues más tarde a lo mejor entendiste que Dios ya estaba El sentido, poniendo exacto, pasos sí, en tu sí, vida, ¿no? eso es lo que Qué bueno. estaba tratando de explicar, ¿no? Ujú. Qué Que bueno. realmente la mano de Dios está ahí, aunque nosotros no la veamos, Ujú. ¿no? Pues entrando ya un poco en la parte central de la entrevista, comentaba antes que vamos a tratar aborto y eutanasia. Vamos a empezar tratando el aborto, que es un tema pues muy de actualidad y que tanto la bioética como el bioderecho pues tienen mucho que decir sobre este tema. Es un tema muy debatido también en la sociedad con diversidad de opiniones. Y para contextualizar un poco cómo está el tema del aborto en nuestro país, voy a hacer un breve repaso histórico y legal de cómo está la situación, ¿verdad? En 1985 se produce la primera despenalización del aborto en España, permitiendo la interrupción voluntaria del embarazo únicamente en casos específicos, cuando existía peligro para la salud física de la madre o en supuestos de violación y también por malformidades del feto. Posteriormente, en 2010, se aprueba una segunda ley que amplía este derecho, permitiendo el aborto libre hasta la semana 14 de gestación. Y más recientemente, en 2023, se recupera el derecho de las menores de 16 y 17 años a abortar sin necesidad de consentimiento parental, que era algo que se había impuesto en 2015. Yéndonos un poco a los datos que aparecen en Internet, desde la aprobación de la ley en 2010, se producen más de 1.400.000 abortos, que más o menos sale a una media de 100.000 abortos por año. ¿Cómo ves tú la legislación actual en relación al aborto desde una perspectiva ética y cristiana también? Bueno, la realidad es que es un tema muy complejo y no se puede abordar globalmente, digamos, todos los supuestos que la ley permite. Quizás el supuesto más conflictivo de todos eh, es el primero de los que la ley plantea, que tiene que ver con lo que se llama el aborto libre, ¿no? Esa posibilidad de abortar sin que medien ningún tipo de causa a cualquier persona, incluida menores a partir de los 16 años que así lo solicite. Mm. La ley se llama Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y digo esto porque si hablamos de salud sexual y reproductiva, es porque la ley contempla en su primera parte algunas cuestiones que están dirigidas justamente a potenciar formación e información en materia de salud sexual y reproductiva y afectividad también, y tienen que ser las relaciones afectivas. ¿Cuál es el problema? Que realmente yo entiendo que el modelo de salud sexual y reproductiva que Mm. tiene la ley y que se practica en este país ha fracasado. Ha fracasado además estrepitosamente. Y la prueba de ello es la cantidad de embarazos adolescentes que se producen y no tan adolescentes. O sea, hay una franja de edad en la que se produce un número de abortos, de embarazos no deseados enorme. Y muchos de ellos terminan en la actualidad en abortos. De hecho, del total de abortos que se producen, en torno al 95% de promedio corresponden a esos abortos libres. El resto sí que tienen causas en problemas de salud de la madre o del feto, pero son porcentajes en muchos casos insignificantes, ¿no? Y esto ya lo sabíamos desde la primera legislación que se Mm. hizo desde la despenalización. Yo creo que hay un cierto, mm, digamos, una infravaloración de la vida humana y sobre todo de la vida humana en los dos extremos
ya tendremos oportunidad de verlo quizás más Sí. adelante, ¿no? Tanto la vida humana en su inicio como en su final. Y hay que considerar que en este caso el embrión o el feto em, va a ser el mismo ser humano si tiene la oportunidad de nacer. O sea, la identidad como humano, está escrita en sus genes, está desde el minuto uno, desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen y empiezan a multiplicarse, el número de células, hasta el momento en que el bebé nace, ¿no? Con lo cual, realmente no se puede decir no hay nada, o el concepto incluso preembrión que se usa mucho no tiene mucho sentido, ¿no? Desde una perspectiva cristiana, yo creo que Dios protege la vida, ¿no? Y de hecho encontramos textos que nos hablan de eso. El más conocido de todos es: mi embrión vieron tus ojos, ¿no? Todas las cosas están escritas en tu libro sin que falte ninguna de ellas, ¿no? O sea que realmente mm, mi convicción como cristiana es que mi vida no me pertenece, ni la mía ni la de nadie, ¿no? Dios es el creador y dador de la vida, ¿no? Y en esa medida, pues nosotros no tenemos la capacidad para, eh, digamos, arrancarla. Otra cosa es cómo nosotros como cristianos nos ponemos al lado de las personas que están, de las mujeres que están en ese tipo Mm, de situación, ujú. que no sé si más adelante podemos hablar de ello. Sí, lo comentaremos también. Te iba a preguntar justo por cómo entiendes tú el valor de la vida, pero creo que lo has explicado. Pero sí que es verdad que comentabas que hay una gran parte de abortos por parte de menores de 16, 17 años, esas franjas de edades. Y me gustaría un poco profundizar en eso, en qué implicaciones éticas y familiares también tiene esto, especialmente de nuestra fe, a esas familias que pues le suceden estos casos. Sí. Hombre, yo creo que es un tema bastante complejo. De hecho, quizás habría que empezar por el principio. En el caso de los menores de edad, de las mujeres menores de 18 años, entre 16 y 18 años, el problema que se plantea cuando esa menor tiene la posibilidad de abortar sin compartir con sus padres es que el aborto, por más que nos quieran decir lo contrario, no es como quitarte una cosa que tienes encima y no pasa ninguna cosa, tiene implicaciones emocionales importantes, entre otras cosas porque las propias hormonas que regulan mucho de nuestras emociones han cambiado, ¿no? Y la persona que pasa, la chica que pasa por esa situación sola o con la ayuda de otras adolescentes que están en la misma etapa de desarrollo personal que ella. Con lo cual, ya ni siquiera es porque puedan haber complicaciones, que pueden haberlas, sino porque está pasando por una situación que realmente es traumática en la más absoluta y completa soledad. Es decir, me parece injusto, podríamos decir, para una niña o una joven de esa edad, el tener que afrontar una situación tan traumática sola, ¿no? Mm, Considerar el consentimiento como una imposición, una posibilidad de limitar la libertad de la menor, creo que es un error en este caso. En el caso de mujeres mayores, jóvenes también, en este caso, aunque puedan consentirlo, yo creo que igualmente sigue siendo traumática. Cualquier familia que pueda vivir eso, pues lo vive, em, no se puede vivir bien y desde luego como cristiano, eh, digamos que el dolor es doble, ¿no? Por esa pérdida de vida humana y después también porque entendemos, somos capaces de comprender que esa vida humana que se ha perdido es una vida apreciada por Dios, ¿no? Em, la respuesta, eso sí, que nosotros tenemos que dar, en este caso, pues como padre o como hermano, como iglesia en un momento determinado, es una respuesta de amor, entiendo. No nos corresponde a nosotros juzgar, ¿no? El propio Jesús dijo que Él no había venido a juzgar, sino a salvar, ¿no? ujú. Y de acompañamiento, ¿no? Y de ayudar de alguna manera a paliar ese sufrimiento cuando se ha producido el aborto. Antes de que se produzca, tratar de persuadir, creo que es importante, ¿no? Sí, justo te iba a comentar que como iglesia también, cómo podemos acompañar a mujeres que se enfrentan a embarazos no deseados o situaciones complicadas en ese Mm. sentido. ¿Qué labor y cómo lo podríamos hacer nosotros? Hombre, depende de la circunstancia que sea, porque las medidas de apoyo podrían ser diversas, ¿no? O sea, podrían ser de muchos tipos, ¿no? Pero
principalmente yo creo que hay que estar al lado de esas personas, en la medida de lo posible buscar recursos, a veces porque depende del problema. Si el problema, a veces hay abortos que se producen por causas socioeconómicas, podríamos decir. O sea, hay personas que son mujeres jóvenes pero que no tienen trabajo. Hoy en día, por ejemplo, con la precariedad de empleo, la Mm. posibilidad de acceder a una vivienda, etcétera, a veces se sienten metidas en una situación a la que no le Sí, ven no están en ningún una tipo de situación salida. que... Claro, entonces eso también hay que entenderlo y hay que ver cómo también desde ese punto de vista pues se le puede ayudar o se pueden buscar fuentes de recursos. Hay una cosa que es interesante y es que la actual legislación en ese intento de que digamos el aborto pudiera ser casi casi la única salida, la información que se proporciona a alguien que va a preguntar o que está pensando o considerando la posibilidad de abortar, de practicarse un aborto libre, no se da de manera verbal, sino se entrega un sobre cerrado a solicitud de esta persona, que si quiere lo lee y si no lo tira a la basura. Y realmente no, en esa información estarían contenidas también las ayudas que existen para mujeres en esta situación. Yo creo Mm. que nuestro trabajo es acompañar, buscar recursos. Hay asociaciones además que lo hacen como iglesia, de alguna manera adherirnos a iniciativas que están en marcha y tratar pues de hacernos presentes, ¿no? Tenemos amigos, compañeros de trabajo, familiares, no creyentes, y se nos va a dar seguro la oportunidad o se va a dar la situación en la que se trate el tema del aborto. Y me gustaría hablar un poco sobre los argumentos más fuertes que se dan desde una perspectiva pro aborto y también cómo nosotros como cristianos podemos defender y también pues apoyar nuestra posición. Bueno, realmente no es fácil. El argumento más recurrido, especialmente en los últimos tiempos, es que mi cuerpo es mío. En el caso de las mujeres, sobre todo, ¿no? Mi cuerpo me pertenece y, por tanto, de hecho, en el caso incluso de mujeres que tengan pareja legalmente reconocida, bien por vía de matrimonio o similar, no es necesario el consentimiento del padre Mm. de ese embrión o de ese feto que se está gestando, sino es únicamente la mujer la que presta su consentimiento. Entonces, desde esta perspectiva, mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiera, pues yo puedo hacer cualquier Sí. cosa que quiera, ¿no? Para nosotros, argumentos fuertes, pues lo primero es el respeto cierto a la libertad que tienen todas las personas de tomar sus propias decisiones, pero sí es verdad que también podemos plantear alternativas, ¿no? Podemos decirles, oye, mira, puedes hacer otras cosas, hay otras soluciones para esta situación en la que estás, tratar de estar hablando, ¿no? O sea, hay una cosa que es importante que nos falla mucho en los tiempos en los que vivimos, que es oír con los dos oídos, ¿no? Esta frase es una que usa mucho John Stott, ¿no? Pero hay que oír con los dos oídos. Muchas veces estamos más en nuestro argumentario que oyendo lo que la persona nos está diciendo y la clave de nuestra respuesta y de lo que podemos hacer y del tipo de acompañamiento que podemos prestar está en escuchar lo que esa persona necesita, ¿no? Entonces, más allá de los principios que establece la Biblia y que son los que vamos a manejar, el hecho de que la vida le pertenece a Dios, el hecho de que Dios ama a la vida de cada uno, que estamos llamados a cuidar de la vida en cualquiera de sus formas, ¿no? Lo que toca es, digamos, ver qué necesita y cómo aplico yo esos principios bíblicos a esa situación completa, ¿no? Mm. Hablamos de esos jóvenes y la ley que pues permite el aborto en jóvenes de 16, 17 años. Y pues también pensando en jóvenes cristianos, pues que están creciendo en esta sociedad y según pues las leyes que están aprobadas ahora mismo, ¿qué mensaje darías tú a estos jóvenes cristianos que viven, que están creciendo en un mundo en que a veces se relativiza el valor de la vida? Mm. Hombre, yo quizás habría que empezar por hablar de cómo manifiestan su afectividad, ¿no? Mm. Eh, las relaciones afectivas no necesariamente tienen que desembocar en relaciones sexuales, porque hay que pensar que los embarazos llegan no porque los niños vengan de París, ¿verdad? Sino porque hay una relación sexual que se consuma y da como resultado una gestación, ¿no? Entonces quizás yo empezaría a enseñarles otra forma de relacionarse para comenzar, ¿no? Aprender a relacionarse de otra manera los hombres y las mujeres permite que
en buena medida nosotros podamos prevenir la aparición de embarazos no deseados, ¿no? Yo creo que sería un gran trabajo de prevención, por eso me parece que es lo primero que habría que hacer. Hablando de la ley habla de salud sexual y reproductiva, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a la salud sexual, eso, tratar de ver cómo se manejan ese tipo de relaciones. Y en lo que se refiere a una situación, o sea, a la visión que ellos pueden tener respecto a la cuestión del aborto, yo creo que lo que hay que enseñarles son, es lo que dice la palabra, ¿no? Son principios bíblicos. Realmente no hay ningún misterio en esto, o sea, no hay un manual específico con respuestas concretas Mm. para cada cosa, sino realmente lo importante es el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Allí vamos a encontrar no las respuestas a esta situación, sino de la combinación de lo que la palabra de Dios nos dice con lo que las personas necesitan, como decíamos antes, podemos encontrar el encaje, ¿no? El discurso para ellos sería esencialmente el entender que no son suyos. O sea, contrariamente a ese Mm. discurso, mi cuerpo es mío, yo no soy mío, ¿no? O sea, yo no me pertenezco, yo pertenezco a Dios, ¿no? Y especialmente en aquellos jóvenes que han entregado su vida a Cristo, eso significa no solamente en determinadas horas del día o para determinados servicios, sino mi cuerpo también está puesto al servicio de Cristo, ¿no? Mm. Sí, creo que es muy importante el punto que comentabas antes del saber escuchar con los dos oídos, como decías, pues también saber escuchar a estos jóvenes, ¿no? Y Claro, los pensamientos que van teniendo a medida que van creciendo, porque creo que es algo en lo que muchas veces fallamos, de lo que decías, de centrarnos más en nuestra argumentación, y es por lo que muchas veces se puede generar esa crispación sí. entre opiniones que a lo mejor se podría evitar primero escuchando a la persona y viendo cuál es su sentimiento y su situación real, ¿no? Sí. De hecho, creo, perdona, creo que la respuesta, o sea, o digamos el modo de abordarlo no sería tanto responder a la pregunta ¿y tú qué opinas? Cuando nos interpelan a Mm. nosotros sobre el aborto, sino decirle ¿y qué opinas tú? O sea, necesito escuchar cómo lo ves. Ya. ¿Tienes alguien a tu alrededor que haya vivido esa situación? ¿Y qué te parece? Mm, ¿Qué le podrías decir tú? ¿Qué has escuchado? O Mm. sea, creo que vale la pena hacer Sí. ese ejercicio, ¿no? Creo que hemos hablado de bastantes puntos y hemos tocado bastantes temas relacionados con el aborto. Hemos estado hablando del inicio de la vida y ahora vamos a pasar al final de ella, ¿no? La eutanasia, que es otro tema de actualidad y que también casa perfectamente con la bioética y el derecho. Para quien no lo sepa exactamente, corrígeme tú si me equivoco, la eutanasia es la actuación médica que provoca intencionadamente la muerte de una persona a petición suya, para evitarle el sufrimiento causado por una enfermedad grave o incurable. Al igual que con el aborto, la eutanasia fue una práctica ilegal en España hasta 2021, cuando se aprueba la Ley de Regulación de la Eutanasia. Antes de esa fecha, el provocar intencionadamente la muerte de otra persona, sea por compasión o incluso por petición suya, se consideraba un delito de homicidio o cooperación en el suicidio. Obviamente, para solicitar este derecho hay que cumplir una serie de requisitos, como ser mayor de edad y que padezcas una enfermedad grave e incurable. Desde la entrada en vigor de esta ley, se ha observado un aumento progresivo en las solicitudes año a año. En 2021 vemos que hay 173 solicitudes y se llevan a cabo 75. En 2022 crecen las solicitudes a 576 y se realizan 288. Y en 2023, 766 solicitudes y se llevan a cabo 334. Esto representa más o menos el aumento del 25% aproximadamente de las solicitudes del año en que se aprueba la ley y del 15% de las prestaciones respecto al año anterior. Eh, Antes de centrarnos en eutanasia como tal, me gustaría como diferenciar tres términos, como son eutanasia, suicidio asistivo y cuidados paliativos. Un poquito la diferencia y qué son cada uno de estos términos. La pregunta es muy interesante porque quizás lo primero que habría que plantear es el uso del término eutanasia. Desde el punto de vista etimológico, eutanasia significa buena muerte. Eu es bueno y thanatos es muerte. Eh, Usar la palabra eutanasia para referirse a la intervención médica para terminar con la vida de una persona que lo ha solicitado bajo determinadas circunstancias, es como decir que la única buena forma de morir de alguien que está en una situación de sufrimiento o de terminalidad es
con la intervención de un médico que acabe con su vida. Y mm, eso no es real. Sería más correcto el uso del otro término que has planteado, que es el de suicidio asistido. En este caso sería un suicidio médicamente asistido. Yo paciente, en determinadas circunstancias, quiero morir y tu médico me ayuda a sí, alcanzar mi deseo. Los cuidados paliativos son otra cosa. Los cuidados paliativos justamente son aquellos cuidados integrales que se prestan en el final de la vida o en aquellas circunstancias en las que una persona está pasando por una situación de un padecimiento difícil de soportar. mm, Los cuidados paliativos en España son buenos, pero muy, muy, muy escasos. De hecho, hay muchas personas que mueren sin recibir cuidados paliativos, a pesar de desearlos y necesitarlos. De tal manera que muchas veces se aboca a las personas a que el único recurso que haya sea el de decir tengo que acabar con este sufrimiento de cualquier manera y una forma de hacerlo es la eutanasia. Y lamentablemente, de alguna manera empujas a la gente a solicitar algo que no desea, pero no quiere seguir viviendo en las condiciones en las que está viviendo. claro. Cuidados paliativos son un valor enorme, pero necesitan desarrollo y en España las autoridades no han tomado las medidas necesarias para, digamos, desarrollar el Plan General de Cuidados Paliativos, el Plan Nacional de Cuidados Paliativos, ni han dotado de los recursos necesarios para que se pueda llevar a cabo. Mm. Sí, creo que es importante definir cada uno de estos términos porque los otros dos pues, tienen mucho que ver a la hora de hablar sobre eutanasia. Y comentaba antes, cuando estaba dando los datos, que la ley de eutanasia, la legalidad, fue aprobada en 2021. ¿Y qué implicaciones éticas ves tú en esta legislación y cómo afecta a la conciencia de los profesionales de la salud? Bueno, empezando por el final, realmente es un problema, porque además la ley permite la objeción con matices, o sea, realmente es muy difícil Mm, objetar a la práctica de la eutanasia. Prácticamente tendrías que no trabajar en ningún lugar donde se pudiera claro. hacer ese tipo de solicitud. Implicaciones éticas, pues tiene todas. Estamos hablando de, digamos, ayudar a una persona a acabar con su vida. Es un suicidio médicamente asistido. Suicidio es que yo quiero quitarme la vida y en el caso de la eutanasia lo que estamos hablando es que un médico me va a ayudar a que yo acabe con mi vida. Es verdad que son situaciones donde las personas pueden tener un sufrimiento importante. Hay cosas que se podrían, digamos, atender con los cuidados paliativos sin necesidad de llegar a la eutanasia y tener una muerte que fuera, digamos, lo menos dolorosa posible, sin perder de vista que morirse es morirse. O sea, Mm, la idea de la muerte en sí misma encierra algún tipo de sufrimiento psicológico e incluso espiritual, porque no sabemos a qué nos enfrentamos. Nadie ha vuelto de la muerte para decirnos cómo es ese tránsito realmente. mm, Quizás tengamos oportunidad de hablarlo, lo podemos vivir con esperanza o desesperanzadamente. Y ese sufrimiento, en el caso de la desesperanza, es todavía mucho mayor. Pero los cuidados paliativos incluso ahí pueden ayudar, sí. porque se prestan cuidados espirituales también. No son cuidados cristianos, son cuidados que atienden a algo más allá del cuerpo y de la propia mente, podríamos decir, ¿no? Sino entran en esa dimensión de lo trascendente de las personas. Entonces tiene todas las implicaciones éticas porque aboca hacia una única salida que es salir del mundo, ¿no? Mm. ¿Qué significa morir con dignidad para ti? Pues lo mismo que vivir con dignidad. O sea, yo creo que vivir dignamente es vivir de acuerdo a las propias convicciones, poder estar rodeado de las personas a las que uno quiere. En el caso de la muerte, incluso diría, si es posible, pues elegir el lugar donde quieres morir, ¿no? Lamentablemente tenemos una muerte asistida, también en el sentido de que es una muerte muy tecnológica, ¿no? Cuando se produce en hospitales. Siempre que haya posibilidad, que eso, por ejemplo, los cuidados paliativos lo ofrecen, sería ideal, si el contexto lo permite y la familia está en condiciones de asumirlo, que una persona pudiera morir en su casa, en la misma cama Mm. donde ha pasado su vida. Yo creo que morir con dignidad tiene que ver con, digamos, eh, morir en la forma adecuada y correcta, de una forma en que has vivido también, ¿no? Cuando tenemos en nuestro entorno, nuestra familia, personas que están pasando por una enfermedad grave, por una enfermedad incurable, cristianamente nosotros cómo podemos acompañar a estas personas, pero al mismo tiempo sin ceder en convicciones
a la hora de que se nos plantee una situación de que quiere pedir la eutanasia? Hombre, yo creo que lo primero es estar, es fundamental. Estar y oír. Otra vez nuevamente tratar de oír con los dos oídos, ver cuáles son las necesidades que tiene esa persona. Em, el acompañamiento es fundamental. A veces no es tanto hablar, sino coger una mano y quedarte sentado al lado de esa persona. Es muy difícil ver a alguien morir, ¿no? Mm. Y por supuesto contar con la ayuda médica necesaria para paliar dentro de lo posible el sufrimiento que esa persona tiene. O sea, yo creo que no hay que renunciar a ninguna de las cosas que la ciencia médica ofrece para aliviar el sufrimiento. No se trata de atravesar ese paso con plena conciencia del dolor, sino todo lo que esté al alcance de la ciencia, como digo, pues puede ser utilizado sin ningún tipo de problema. Y para nosotros acompañar y después yo creo que dar esperanza, ¿no? Eh, mm, Quizás la mayor preocupación que tenemos como cristianos es que cualquier persona de nuestra familia o no, a la que estamos acompañando, sea una persona que finalmente ha rendido su vida a Cristo, ¿no? Porque sabe que su vida entonces aquí no acaba, ¿no? Sino que tiene vida eterna. Y realmente pensar en la muerte con una perspectiva de eternidad cambia completamente, ¿no? O Mm. sea, no tiene nada que ver. La muerte sigue siendo algo que nos preocupa a todos y el que diga lo contrario seguramente es que no le ha dado muchas vueltas a la cabeza Mm. porque no sabemos, pero no es lo mismo pensar, no sé lo que va a pasar, pero aunque ande en valle de sombra de muerte, tú, Señor, estarás conmigo, ¿no? No estoy sola en este tránsito. Y además estás allí también al otro lado. Me parece una cosa maravillosa. Mm. Como cristianos, ¿cuál crees que debe ser nuestra postura respecto al sufrimiento? Y si crees que tiene sentido hablar de dignidad en medio del dolor y de la enfermedad. Termina. Mm. Tiene sentido hablar de dignidad porque, sobre todo, para nosotros, si acompañamos, porque vamos a seguir tratando a la persona no como alguien que se acaba, sino como alguien que está, Mm. alguien que sigue teniendo valor. La vida de las personas y las personas valen hasta el último aliento e incluso más allá. Nosotros tenemos incluso leyes que evitan la profanación de cadáveres, no porque el cadáver siente y padezca, sino porque de alguna manera algo de la dignidad que esa persona tuvo en vida queda inmanente Queda ahí. también en su cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que la primera parte de la dignidad es el trato respetuoso, cariñoso, atento que nosotros podemos dar, ¿no? Como murientes, ¿no? Como personas que vamos a morir, podemos vivir con dignidad, considerando igualmente, pues, como cristianos, que podemos dar gracias a Dios por la vida que hemos vivido, dar gracias a Dios, por supuesto, por haberle conocido, pensar en que no estamos solos, como decía antes, en ese tránsito, ¿no? Y de alguna manera creo que ahí la oración se convierte también en en un arma poderosa, ¿no? A veces estaremos tan debilitados que no podemos hacerlo, pero quienes nos acompañan sí pueden pues estar orando o leyéndonos algún tipo de versículo y creo que eso puede ayudarnos a vivir conforme a nuestras creencias hasta nuestro último aliento, ¿no? Es el acompañar también espiritualmente, como decíamos antes, ¿no? Ujú. Porque crees que muchas personas, incluso cristianas, llegan a ver la eutanasia como un acto de compasión o un acto de libertad. Realmente nosotros podemos trabajar sobre el sufrimiento físico, psicológico, en parte podemos abordar el sufrimiento espiritual, pero hay otras realidades donde también la ley permite la eutanasia, como puede ser alguien que tenga, pues el más conocido es el caso, el famoso caso de Ramón Sampedro, ¿no? Aunque la muerte de Ramón Sampedro no fue una muerte digna, porque el modo en que se le causó la muerte, lo que le produjo fue un malestar Mm. horroroso, ¿no? No fue el mejor modo de morir. Pero sí es cierto que cuando vemos a alguien, pues quizás que está inmovilizado en una cama, que realmente parece que es que no tiene ningún sentido ese sufrimiento, podemos pensar que la salida sería que esa persona dejara de existir, ¿no? Podemos entender el sufrimiento de esa persona, podemos entender que esa persona desee morir. Conocemos a cristianos que en algún momento pues han pedido en oración, Señor, pues ya mi tiempo aquí está acabado, llévame, ¿no? O Mm. sea que el pensarlo en sí mismo es algo que es natural porque nosotros realmente no conocemos, digamos,
todas las cosas que Dios tiene también en su mente. Y es difícil acompañar durante 40 años a una persona que está Sí. postrada en una cama. Estamos hablando de gente con periodos de supervivencia incluso muy largos, ¿no? Pero realmente causar la muerte, acabar con la vida de una persona nunca debe ser una salida. Tenemos que buscar recursos y recursos a veces que son económicos. Lamentablemente las ayudas a las personas, las ayudas a la dependencia llegan de una manera muy tardía, son escasas, se necesitarían muchos más recursos para poder atender a esas personas en unas condiciones que sean adecuadas en medio de esa situación. Aún así, siempre habrá personas que consideren que lo mejor que puede pasar Ujú. es que mueran, ¿no? Y tenemos que saberlo también. Nosotros podemos darle nuestros argumentos, pero en cualquier caso, lo que sí está claro es que hay que acompañarlo, ¿no? Hay una cosa importante, y sobre todo para la gente más joven, que vive quizás en un mundo de mayor inmediatez, y es ayudarles a entender que la muerte existe. Nosotros vivimos de espaldas a la muerte. Nosotros en la muerte pensamos y estamos, uy, me puedo morir, ¿no? Pero cotidianamente no pensamos en ella. Y en la gente joven, la muerte es algo absolutamente lejano, ¿no? Cuando la tenemos de frente, por nosotros o por nuestras familias, lo que hacemos es, de alguna manera, falsearla. Incluso en el modo en que hablamos de ella, vamos a acompañar a un enfermo que se está muriendo y decimos, no te preocupes, ya verás que vas a encontrar alivio, que vas a estar, te van a dar algo y vas a sentirte mejor. O sea, nos cuesta mucho trabajo enfrentarnos a esa realidad. Y incluso cuando finalmente la persona fallece, nuestro modo de acercarnos al que está sufriendo, al que se queda, es confuso, ¿no? En el caso de los cristianos, pues es muy socorrida la frase, bueno, ya tú sabes que Él está con el Señor, Mm. etcétera. Es cierto, pero el dolor existe, Está ahí. entonces vamos a abrazar a la gente, vamos a enfrentarnos a la realidad de nuestra vida, nacemos, pero también morimos, ¿no? Y eso hay que contarlo. Ujú. Me gustaría ir cerrando esta parte central en la que hemos hablado de aborto, de eutanasia, y creo que podemos afirmar que son temas complejos, con diversidad de opiniones en la sociedad y que pueden llegar incluso a poner en duda tus propias convicciones. Entonces, en relación a este sentido, me gustaría saber cómo has logrado mantener tu fe firme durante toda tu vida en este ambiente jurídico de trabajo que has tenido, que muchas veces pues, choca con tu fe. Bueno, la verdad es que no es una tarea sencilla, especialmente, quizás no solamente es el contexto laboral, en el sentido de compañeros de trabajo, sino incluso con los propios estudiantes, ¿no? Cuando yo a ellos les hablo de, pues, de estos temas que hemos hablado, o les hablaba, y de otros también, ¿no? Entonces, lo que creo que me ha servido es ser muy honesta con lo que cuento, en el sentido de decir, esto es lo que dice la ley, estas son corrientes éticas de pensamiento y yo al respecto lo que pienso es esto, porque responder a eso es el resultado de preguntas que ellos me hacían. ¿Y tú qué piensas? ¿No? O sea, lo que sí les generaba era la inquietud. Y trataba de contarles la verdad, o sea, más allá de los titulares de los periódicos, de las loas que pueden hacer los políticos sobre determinadas leyes, cuál es la realidad, qué es lo que está pasando de verdad, qué es lo que pasa, ¿no? Y a veces son datos oficiales los que nos ayudan a poner de manifiesto esa realidad. Entonces, a mí me sirvió para poder dar otra perspectiva, contarles una historia mejor, podríamos decir, como el título del libro, ¿no? Ujú. Y en general, pues la respuesta no era negativa o de rechazo a eso, ¿no? Porque primero se exponía toda la parte, lo que se conoce, se aclaraban los puntos y eso permitía después hacer este trabajo. En mi contexto laboral, pues la verdad es que le doy gracias a Dios porque eh, mm, de alguna forma las personas han sido la mayor parte de las personas, he encontrado con otras que no tanto, pero la mayor parte de las personas han sido bastante respetuosas. Yo he podido compartir con compañeros, pues, no solamente cuestiones en relación a la bioética y al bioderecho, sino mis propias creencias, y bueno, escuchan, mm, pero después toman sus propias decisiones, ¿no? Pero Sí. sí que hay una actitud de respeto, ¿no? O sea, que en ese sentido mm, no ha sido algo que me haya resultado particularmente complicado. Sí que es verdad que han habido momentos donde han sucedido cosas que, bueno, mi agarre ha sido el Señor, Señor. pero no ha sido la norma general. Ujú. Si se te acercara un joven y te dice
que tiene en su pensamiento estudiar derecho, estudiar enfermería o alguna área sensible respecto a la ética, ¿qué mensaje le darías o un consejo, qué le dirías? Que adelante, que ánimo. Lo que pasa es que piensen que el objetivo fundamental cuando uno se acerca a una profesión es servir a las personas, que no pierdan de vista esa perspectiva. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, en el caso de profesiones como las relacionadas con las ciencias de la salud, el compromiso tiene que ir mucho más allá. No trabajan con papeles, trabajan con personas Mm, que en un momento determinado se ponen en tus manos como profesional. Se desnudan en el sentido literal y metafórico del término delante de ti, no porque sean tus amigos o porque tengan confianza contigo, sino porque tienen necesidad de los cuidados, del servicio médico o de enfermería que tú vayas a prestar. Entonces eso es una cosa que tienes que tratar como si fuera un tesoro, ¿no? mm. Y así te debes comportar. Y les animaría a hacerlo, como no, sería fantástico que nuestros hospitales, despachos de abogados, etcétera, etcétera, se llenara pues de médicos, enfermeras, juristas, cristianos. Eso sería maravilloso. Probablemente las cosas serían de otra forma, ¿eh? Sí. ¿Se te ocurre algún versículo, alguna cita que te haya servido durante toda tu carrera? Sí. A ver, yo tengo uno que fue con el que yo me bauticé, que fue, eh, mi alma está pegada a ti porque tu diestra me ha sostenido. Salmo 63, versículo 8. Y después había uno que tenía yo una especie de portarretrato con una cita de Isaías 26:3, creo que habla de, a ver si soy capaz de recordarlo. eh, el versículo 4 dice: "Confiad perpetuamente en Jehová, porque en él está la fortaleza de los siglos". El versículo 3 te lo tendría que mirar Sí, porque sin ando problema. ando un poco, olvidadiza últimamente. "Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado". Ujú. Ese es el versículo que estaba sobre mi mesa. Entonces, la verdad es que en momentos así un poco más críticos y siempre, o sea, era lo primero que veía por la mañana cuando me sentaba. Entonces, cualquier cosa que pudiera llevar o cualquier preocupación que tuviera para el día, pues a mí me servía, ¿no? Así que no te olvides que donde tiene que perseverar tu pensamiento es en Dios, que Él está contigo, estás solo y el Señor pues te va a llenar de su paz, ¿no? Mm. Pon tu confianza en Él. Pensando en personas que vean esa entrevista y quieran seguir profundizando en temas como la bioética, el bioderecho y temas relacionados, ¿tendrías alguna recomendación de libros, películas, documentales, artículos, algo que crees que podría ser bueno? Mm. Yo les animo a todos a leer. A John Stott tiene un libro que se llama Los desafíos del cristiano, a ver, la fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos, algo así. De hecho, hay dos ediciones de este libro y vale la pena porque toca temas que son centrales y la verdad es que es muy interesante porque plantea, digamos, distintas corrientes de pensamiento, las analiza y finalmente llega a la Biblia y te da las razones un poco por las cuales hay cierta distorsión en otro tipo de ideas sobre estos temas. Vale la pena. Como un libro, digamos, más profesional, pues hay un libro de Diego Gracia que se llama Como arqueros al blanco, un poco por entender qué es eso de la bioética. Y después hay libros que tocan temas específicos. Hablando de la muerte, que fue lo último que tocamos, hay un libro de John Wyatt que se llama Morir bien, vale la pena leerlo. Sea que vayas a cuidar a alguien que muere, sea que estás atravesando por por una situación que puede concluir en la muerte, o sea simplemente porque quieres conocer y prepararte para morir, vale la pena leer. Y después en cuanto a películas, pues hay muchas, ¿no? Hay muchas que tocan temas bioéticos. Quizás como película hay una muy interesante que se llama La ley del menor, que la protagoniza Emma Thompson, que es de una jueza que tiene que tomar una decisión respecto a un menor testigo de Jehová que no quiere recibir una transfusión de sangre y si no la recibe, pues puede morir. Entonces, vale la pena verlo. Y después algunas series también plantean dilemas éticos como puede ser, a mí me gustó Westworld en su día, sobre todo en la temporada 1
porque habla de la naturaleza humana en el fondo. Gente que va a ir a un parque de atracciones, que va a pagar lo que sea, lo que se encuentran son humanoides y allí pueden hacer todas aquellas cosas que no pueden hacer en la vida real. Violar, matar o cualquier otra cosa que pase por su pensamiento. No tienen límite, no hay ningún freno, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y habla de quiénes somos realmente nosotros. Vale la pena hacer ese ejercicio de introspección también, ¿no? Mm. Dejaremos igualmente en la descripción del vídeo, por la pantalla, los enlaces a los libros y a las Ujú. películas y demás para todo aquel que esté interesado. Pues después de reflexionar sobre cuestiones tan profundas y delicadas, pues creo que también es interesante conocer un poco más de Medeli y su relación con Dios, cómo conoció a Dios y demás. Entonces me gustaría que explicaras un poquito cómo es tu testimonio o alguna experiencia en la que has visto cómo Dios actúa de forma clara en tu vida. Bueno, creo que lo mencioné antes, yo conocí a Jesús de adulta, no me crié en un contexto cristiano y mi acercamiento tuvo que ver, yo era lo que podríamos llamar una atea militante. Estaba convencida de que el día que falleciera, los gusanos iban a deshacerse de mis restos definitivamente, ¿no? Sin embargo, tuve una experiencia que tuvo que ver además con lo que yo sabía. Eh, el menor de mis hijos, en una ocasión que estaba con fiebre, hizo una convulsión, etcétera. Total que hizo una parada respiratoria, estaba sola con él, o sea, sola, no estaba mi marido, estaba solo mi madre y mi otra hija que era pequeñita. Y entonces, bueno, pues a pesar de tener conocimientos de salud, de repente vi que no podía hacer nada. Tenía un niño pues prácticamente muerto en los brazos. Pedí ayuda, una vecina salió, me ayudó a desplazarme y el niño seguía sin respirar durante un largo periodo de tiempo. El niño comenzó a respirar pues casi a mitad de camino, desde mi casa hasta el hospital insular, eh, en la zona del puerto donde yo vivo, hasta el hospital insular. Y cuando llegué, pues el niño estaba en perfecto estado. El niño no tenía fiebre ni tenía nada. ¿Qué había pasado? Yo que, como digo, negaba cualquier posibilidad de un Dios real, lo único que había hecho es algo que mi madre me había pedido que hiciera. Estaba tan desesperada que mi madre me decía, pídele a Dios que salve a tu hijo, ¿no? Y me pareció una tontería cuando lo escuché la primera vez, pero ella, la pobre, insistía, pídele a Dios que salve a tu hijo. Y en un momento determinado yo me vi diciendo, pues Dios salva a mi hijo, no tenía otra cosa. Y eso fue lo que estuve haciendo todo el camino. Entonces, claro, esa experiencia marcó un antes y un después y me hizo pensar, ¿y si existe? Si existe esa posibilidad, hay que conocerlo. Creo que la duda es buena en ese sentido, ¿no? Si tienes alguna duda, acércate, conócelo, ¿no? Y yo lo que hice fue empezar a leer la Biblia. Mi hermana me había presentado mucho tiempo antes a Jesús, me había dicho que hay un Dios que salva, pero yo le había dicho que eso estaba bien para personas pues como ella, ¿no? De alguna manera necesitaba anclarse a algo. Yo conociendo al Dios de la Biblia, pues pude descubrir que Dios sí que existe, que es un Dios real, pero además es un Dios personal, que está siempre conmigo en cada circunstancia, en cada momento de mi vida, que de alguna forma interviene, ¿no? De modos visibles y de modos invisibles, ¿no? Y vivo pues sobre todo con la gratitud y la paciencia y el amor que el Señor tuvo por mí, ¿no? Que esperó pacientemente hasta que yo por fin abrí de verdad los ojos, ¿no? Y ese es un poco Sí. el momento vital, yo creo que el más importante de mi vida, ¿no? Lo mejor que me ha pasado en la vida fue haber pues, conocido a Jesús, ¿no? Mm. Oye, creo que es increíble cómo Dios actúa Ujú. en momentos inesperados y también pues qué importante es estar abierto a poder conocerlo porque al final pues responde, ¿no? En ese Sí. sentido. Pues antes de terminar vamos a hacer una pequeña sección de preguntas rápidas, variadas, así que vamos allá. ¿Eres más de frío o calor? De frío. ¿Una comida favorita? La ropa vieja. ¿Playa o montaña? Los dos, ¿Cine o teatro? los dos. Los dos también. Una rutina que tengas en tu día a día. Pues leer la Biblia, eso sí que es una rutina, es un hábito continuo, sí. Un hobby. El cine, Una película favorita. Braveheart.
Un lugar que te gustaría visitar. Canadá. Canadá. Una canción o alabanza que te guste. Tu fidelidad. Un talento que te hubiese gustado tener. Tocar un instrumento. Un libro favorito. Un libro favorito. No sé. La conjura de los necios. ¿Y un libro de la Biblia favorito? Un libro de la Biblia favorito. Es que hay muchos que me gustan, perdón. O varios, no pasa nada. Sí, pues me gusta mucho el libro de Ruth, me gusta el libro de Romanos. Ujú. El mejor consejo que te han dado. Pídele a Dios que salve a tu hijo. Un versículo favorito. Pues un versículo favorito sería, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Jesús en una palabra. Todo. Todo. Pues con esto cerramos esta pequeña sección y también la entrevista. Antes de terminar, darte muchas gracias por acompañarnos, por tu tiempo, por tus respuestas, porque creo que ha sido muy interesante y espero que también lo hayas podido disfrutar tú. Sí, también muchas gracias. Pues muchas gracias también a todos los que están viendo el vídeo. Espero que lo hayan podido disfrutar. Si ha sido así, nos encantaría que pudieran compartirlo con personas que conozcan, con amigos, con familiares, que dejen también un me gusta y también que en los comentarios dejen sugerencias de temas que les gustaría escuchar, que les gustaría tratar, que los estaremos escuchando. Así que este ha sido pues el primer episodio de Buscando Respuestas.